Andorra, oficialmente Principado de Andorra, es un microestado soberano sin litoral ubicado en el suroeste de Europa, entre España y Francia, en el límite de la península ibérica. Se constituye en estado independiente, de derecho, democrático y social, cuya forma de gobierno es el coprincipado parlamentario. Su territorio está organizado en 7 parroquias, con una población total de 79.877 habitantes a 28 de febrero de 2022. Su capital es Andorra la Vieja. Tiene 468 kilómetros cuadrados de extensión territorial y está situado en los Pirineos, entre España y Francia, con una altitud media de 1996 msnm. Limita por el sur con España, con la provincia catalana de Lérida, y por el norte con Francia, con los departamentos de Arieje y Pirineos Orientales. Pertenece culturalmente a la Europa Latina. Su sistema político es una democracia parlamentaria cuyos jefes de Estado son los copríncipes de Andorra, el obispo de Urgel y el presidente de Francia. El jefe de gobierno es el presidente del gobierno de Andorra. El idioma oficial es el catalán, aunque por influencia de los estados que la rodean, son de uso común el español, portugués y el francés. No tiene ejército, pero sí un cuerpo de policía creado en 1931. En caso de emergencias o desastres naturales, como por ejemplo las inundaciones que ocurrieron en 1982, la costumbre dictaba que se convocaría al Somatén, formado por los cabezas de familia con nacionalidad andorrana, aunque es una práctica fuera de época y la policía del país gestiona todas las emergencias. En caso de catástrofe grave, se recurriría a ayuda española o francesa, según el Tratado Trilateral de Vecindad, Amistad y Cooperación. Durante mucho tiempo pobre y aislado, consiguió una notable prosperidad desde la Segunda Guerra Mundial a través del turismo y, especialmente, por su condición de paraíso fiscal, condición que perdió para España el 10 de febrero de 2010. Andorra es el microestado más grande de Europa. Toponimia. La etimología de Andorra y de su capital, Andorra la Vieja, es desconocida, así como su procedencia. Entre las hipótesis propuestas, las más aceptadas consideran que se trata de un término de origen prerromano y quizás íbero o vasco. El pueblo de los Andosini, mencionado por Polibio como moradores de los Pirineos, puede ser un antecedente, en especial porque en inscripciones ibéricas se encuentra el gentilicio anduriensis, que presupone la existencia de un topónimo Andura. Este nombre puede relacionarse con el euskera jandia, grande o gigante. También se han sugerido otras posibles derivaciones del vasco como ur, agua quizás con la forma ameturra, 10 fuentes, compuesta de amar 10 e iturri fuentes. Caro Baroja, en cambio, propuso una relación con erri, tierra o pueblo. Una hipótesis relaciona a la palabra Andorra con Andurrial, palabra cuyo origen sigue siendo incierto pero que Coromines relaciona con el árabe gandura, mujer coqueta, y otros con matorrales, o bien, según Francisco Martínez Marina, con el árabe aldara, que significa boscosa. Una obra de divulgación propone una etimología céltica derivada de las palabras an, soploidor, puerta, en alusión a los vientos pirenaicos. La etimología popular ha creado la leyenda de que le dio el nombre Carlomagno, fundador de la nacionalidad andorrana, en alusión al valle de Ende, transliterado como Ande, mencionado en la Biblia como lugar de la derrota de Sísara. Símbolos. Escudo. El escudo de armas del Principado de Andorra, cuyo lema es Bartusi Unita Fortior, está formado por 4 cuarteles. Primer cuartel, de gules, una mitra y un báculo de oro. Segundo cuartel, de oro, 3 palos de gules. Tercer cuartel, de oro, 4 palos de gules. Cuarto cuartel, de oro, 2 vacas de gules puestas en palo. Bandera. La bandera de Andorra se adoptó oficialmente en 1866 y es tricolor vertical, azul, amarillo y rojo, la franja amarilla ligeramente más grande que las otras 2. En el centro se muestra el escudo de Andorra, para diferenciarla de las banderas de Chad, Moldavia y Rumanía.
Himno. La letra del himno, titulado El Gran Carlemany, la escribió Joan Benlloch y Vivó y compuso la música Enric Marfan y Bols. El himno se adoptó oficialmente en 1914 y se interpretó por primera vez el 8 de septiembre de 1921. Historia. Prehistoria. Durante el período del Mesolítico, pequeños grupos de humanos se asentaron en grutas próximas al Gran Valira, como en la Balma de la Margineda, y otros puntos del territorio como Pal, La Massana y Ordino, donde el 5 de junio de 2001 se encontró un sarcófago fabricado con losas de pizarra y que contenía restos humanos, brazaletes y recipientes de cerámica con alimentos. Debido a la fertilidad de las tierras, estos grupos las cultivaron y se establecieron definitivamente y recibieron de los pueblos que pasaron por su territorio la cultura del bronce al beneficiarse de los metales que había en Arinsal. Imperio Romano. La primera referencia escrita sobre los andosinos se encuentra en la descripción que hizo el historiador griego Polibio sobre el paso de Aníbal por los Pirineos. En el año 27 AC. El territorio se adjunta a la provincia romana Hispania Tarraconense, recién creada, a la cual perteneció incluso después de la creación del reino visigodo. Durante el SVDC, el Imperio Romano sucumbe a los visigodos, que ocupan la Galia meridional y parte de Hispania. Edad Media y Edad Moderna. 300 años después, los musulmanes conquistan ese territorio al traspasar la frontera del reino franco. En el año 732, Carlos Martel los derrota en la batalla de Poitiers y frenan su expansión hacia el norte, aunque continúan asentados en los Pirineos. Posteriormente Carlomagno crea la Marca Hispánica y su sucesor Luis el Piadoso integra, en el año 817, Andorra en el Imperio Carolingio. En la Edad Media Andorra pasan a pertenecer al Condado de Urgel, al ser cedidos por Carlos el Calvo de la Francia Occidental a Sunifredo y en el año 839. También se documenta el acta de consagración y dotación de la Catedral del Aseo de Urgel y, por primera vez, se detalla su organización territorial por parroquias. Con la expansión de este condado hacia el sur, donde había terrenos más fértiles, las zonas montañosas dejaron de tener interés para el conde y, en 1133, Ermengol cede todos los bienes y derechos adquiridos sobre los valles de Andorra al obispo de Urgel. En 1095, el obispado, a cambio de protección militar, cedió sus derechos políticos, militares y judiciales a la familia Caboet, aunque conservó la soberanía sobre Andorra, transformando el dominio territorial en un señorío episcopal. En 1185, Arnalda de Caboet contrajo matrimonio con Arnaldo I de Castelbo. El matrimonio de Roger Bernardo II de Foix y Ermesinda de Castelbo, en 1208, supuso el dominio feudal de Andorra por parte de los condes de Foix, quienes irían aumentando su poder en Bearne, reino de Navarra y, siglos más tarde, el reino de Francia. Según la tradición, Carlomagno, el primer monarca del Sacro Imperio Romano Germánico, concedió la independencia a este estado a cambio de ayuda para su lucha contra Al-Ándalus. Para acabar con las pugnas por el poder, en 1278 se estableció un régimen de coprincipado mediante el cual el conde francés de Foix y el obispo de Urgel compartieron el gobierno de ese territorio. Como consecuencia de los conflictos entre Roger Bernardo III de Foix y Pedro de Urch, el 8 de septiembre de 1278 se firma el primer pariaje en Lérida, que fija los límites del poder de cada señor, representa la fundación del Principado de Andorra y define las obligaciones de los andorranos en materia de diezmos y asuntos militares, por lo que se formó un condominio feudal, aunque esto no le preocupa a la corona de Aragón, ya que el condado de Foix era vasallo suyo y Andorra estaba dentro de las fronteras de la corona. 10 años después, como consecuencia de la construcción de una iglesia fortificada en San Vicente de Enclar por el conde de Foix, desde donde podía vigilar las actividades del obispo de Urgel, se firmó el segundo pariaje en 1288. Este segundo tratado otorga, entre otros aspectos, el derecho a nombrar por ambas partes unos notarios que ostenten su representación en el Principado. En 1396 Martín el Humano se anexionó los valles de Andorra,
ya que estaba aumentando el poder de Francia y el del Cefos, pero se los devolvió a la Casa de Foix 4 años más tarde. En 1419 se creó el Consejo de la Tierra, formado por 2 o 3 representantes de las 7 parroquias, con el objetivo de defender los intereses locales. De nuevo volvió a anexionárselos Fernando el Católico en 1512, en su lucha contra los Albret de Navarra y contra los condes de Foix, pero los reintegró un año más tarde a Germana de Foix, que había de ser su segunda esposa. Carlos V ratificó esta donación y renunció a todos sus derechos del Principado de Andorra, excepto al de nombrar obispo, que fue agregado a la corona francesa por Enrique III de Navarra y IV de Francia en 1607, y su hijo en 1620 Luis XIII, lo declara unido a Francia hasta la Revolución, en el que Francia renunció a sus derechos temporalmente y el obispo de Urgel la gobernó para sí mismo, hasta que Napoleón volvió a aceptar la soberanía hasta 1814, cuando fue liberada por Inglaterra y sus aliados y se formalizó un condominio entre Urgel y Francia, en el que se reconocía su independencia, y por eso los jefes de Estado serán el obispo de la Seo de Urgel y el rey de Francia. Nueva reforma. En la sociedad andorrana anterior al siglo XVIII solo existían 2 grupos sociales en el Principado, los Fox, que eran familias o casas andorranas existentes desde hacía siglos y que tenían recursos económicos suficientes para pagar los impuestos del Consell General o Parlamento, y los Casa-Aleyes, grupo formado por las casas más pobres. En la vida política únicamente podían participar los miembros pertenecientes al primer grupo. La Revolución Francesa, como heredera del territorio, renunció a sus derechos feudales sobre Andorra. Luego Napoleón Bonaparte volvió a aceptar su soberanía en 1806 por petición expresa de los andorranos. En 1866 se inició, por Guillem de Areny Plandolit y Anton Maestre, un proceso democratizador con la Nova Reforma, que concedió una participación más activa al pueblo andorrano en el gobierno del país. Las principales modificaciones fueron: derecho de voto para todos los cabeza de familia. Incompatibilidad entre el cargo de consejero general y el de consolo consejero del común y duración de los cargos de 4 años. Renovación de los consejeros generales o del común cada 4 años. Limitación del número de consejeros del común en cada parroquia. Creación del cargo de comisionado del pueblo con la finalidad de fiscalizar o controlar a la administración y las cuentas públicas. Siglo XX. Desde el 18 de agosto hasta el 9 de octubre de 1933, un destacamento de gendarmes franceses ocupó Andorra debido a los altercados producidos para conseguir el sufragio universal masculino y a la lucha, más o menos encubierta, entre el Consejo General y los copríncipes. Paralelamente, los obreros de Fasa que construían la carretera desde Andorra la Vieja hasta el Pas de la Casa, y provenientes de España afiliados a la CNT y FAI, iniciaron una huelga para reivindicar mejoras en sus condiciones de trabajo. El único periodo histórico durante el cual Andorra no dependió de ningún otro estado, salvo un periodo de anexión directa a Francia por Napoleón entre 1812 y 1814, fueron unos días en 1934, en los cuales el barón de Orange, un ciudadano ruso llamado Boris de Skosirev, se autoproclamó y coronó rey de Andorra y, en apenas 9 días, proclamó una constitución, un boletín oficial y varios decretos, además de declararle la guerra al copríncipe episcopal, el obispo de Urgel. Ante el reinado de Boris I, el 8 de julio Francia comunicó oficialmente que no intervendría en Andorra. El obispo de Urgel no tardó en actuar por la fuerza el día 21 de ese mismo mes, pidiendo ayuda a 4 guardias civiles y un sargento españoles con base en el cuartel del Aseo de Urgel, que acompañaron al supuesto monarca hasta la frontera hispano-andorrana. Los habitantes del Principado no hicieron nada por impedirlo, viéndole marchar hacia Seo de Urgel detenido y esposado. A la mañana siguiente fue trasladado a Barcelona y puesto a disposición del juez Bellón. Reaparecería durante febrero de 1938, en Aix-en-Provence, reivindicando el trono andorrano, aunque fue detenido por las autoridades francesas y juzgado el 21 de marzo de 1938. En 1936,
Con motivo de la Guerra Civil Española, se repitió la presencia de gendarmes franceses, comandados nuevamente por el coronel René Baulard hasta 1940, año en que Francia se rinde al ejército alemán. La guerra civil y la consiguiente victoria del bando franquista, además del estallido de la Segunda Guerra Mundial y la invasión de Francia por parte de los alemanes de Hitler, dejó al país en una difícil tesitura, amparada por el gobierno de Vichy dirigido por el mariscal Pétain, tuvo que simpatizar forzosamente con los regímenes de Hitler y de Francisco Franco para mantener su neutralidad, aprovechando esta situación para organizar cadenas de evasión destinadas a pasar judíos perseguidos por la Gestapo, así como oficiales y soldados aliados hacia España. Finalmente, en 1944, debido a las incursiones de maquis desde Andorra hacia España, el general de Gaulle envió a un contingente de gendarmes para evitar la invasión franquista de Andorra. A su vez, el copríncipe episcopal también envió un destacamento de guardias civiles, permaneciendo, tanto franceses como españoles, hasta 1945. El 14 de enero de 1982 entró en funciones el primer gobierno andorrano, presidido por Óscar Rivas Rey. La última fecha histórica es el 14 de marzo de 1993, cuando se aprobó en referéndum la segunda constitución escrita de su historia, que desarticuló las últimas reminiscencias feudales del Principado al declarar al pueblo andorrano como único soberano del Estado. Ese mismo año se firmó el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra. Gobierno y política. Andorra es un coprincipado parlamentario y aprobó su constitución el 14 de marzo de 1993. La política general y la administración del país es responsabilidad del Gobierno de Andorra. La jefatura del Estado recae en la figura del copríncipe episcopal, el obispo de Seo de Urgel, y del copríncipe francés, el presidente de la República Francesa como heredero de los derechos del conde de Foix. Los actuales jefes de Estado son Emmanuel Maigran, presidente de la República Francesa, representado por Patrick Estrzoda, y el obispo de Seo de Urgel Joan Enric Vives y Sicilia, representado por Josep María Mauri. El presidente del gobierno actual es Xavier Espot Zamora. El Principado está representado internacionalmente en varias organizaciones, además de poseer un cuerpo diplomático en países del exterior. Poder Ejecutivo. El órgano ejecutivo está compuesto por un presidente del gobierno y varios ministerios en número variable. Poder Legislativo. El Consejo General de Andorra, antiguamente denominado Consejo General de los Valles de Andorra, es el órgano legislativo y se trata de un parlamento unicameral de representación mixta y paritaria de la población nacional y de las 7 parroquias, compuesto por 28 miembros elegidos cada 4 años. La sede del Parlamento es el nuevo Parlamento de Andorra, inaugurado en 2011. Hasta entonces la sede fue la histórica Casa de Laval. Los partidos representados en el Consejo General, según los resultados de las elecciones del 7 de abril de 2019 son. Actualmente, en Andorra gobierna Demócratas por Andorra, partido de centro-derecha que en las últimas elecciones obtuvo mayoría simple, gobierna con el apoyo del PDA y de Tercera Vía, Unió Laurediana. El presidente del gobierno del país es Xavier Espot Zamora. Los partidos de derechas obtienen muy buenos resultados y siempre ha gobernado la derecha, excepto desde 2009 hasta 2011, que gobernó el Partido Socialdemócrata de Andorra. El Partido Liberal de Andorra fue el partido hegemónico del centro-derecha desde 1992 hasta 2011, desde 2011 el partido hegemónico del centro-derecha es Demócratas por Andorra. El PSA es el partido hegemónico de la izquierda desde 1992, siempre ha sido segunda fuerza política, excepto de 2009 hasta 2011 que fue la primera y de 2015 hasta 2019 que fue la tercera. Poder Judicial. El sistema judicial andorrano está compuesto por Bailía de Andorra, juzga, en primera instancia, los delitos menores y contravenciones penales así como los litigios civiles y administrativos. Tribunal de Cortes, dirime, en primera instancia,
sobre los delitos mayores y, en apelación, los recursos contra las sentencias dictadas por el Tribunal de Batlles. Tribunal Superior de Justicia de Andorra, compuesto por un presidente y 8 magistrados designados por el Consell Superior de la Justicia. Cuenta con competencias sobre asuntos civiles, administrativos y penales. Consejo Superior de la Justicia, órgano de representación, gobierno y administración del Poder Judicial y que vela por la independencia y buen funcionamiento de la justicia. Tribunal Constitucional de Andorra, es el encargado de interpretar la Constitución andorrana, así como decidir sobre la adecuación de las restantes leyes a esta. Se compone de 4 magistrados. Administración Pública. Los comunes son órganos de representación y administración civil de las parroquias. Son corporaciones públicas con personalidad jurídica y potestad normativa local. Los comunes se encargan de aprobar y ejecutar el presupuesto comunal, gestionar los bienes de propiedad comunal y pueden presentar proyectos de ley al Consejo General de Andorra. Sus miembros se eligen cada 4 años por sufragio universal e incluyen un cónsul mayor, un cónsul menor y entre 8 y 14 consejeros comunales. Derechos humanos. En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia a los 7 organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos, Principado de Andorra ha firmado o ratificado. La actual normativa sobre revisiones médicas que se realizan a inmigrantes, establece que se denegará la autorización de trabajo a aquellas personas que padezcan alcoholismo u otras toxicomanías, enfermedades susceptibles de cuarentena definidas en el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud, alteraciones psicomentales graves que representen un peligro para el orden o seguridad públicas, enfermedades infecciosas que representen un peligro para la salud pública. Como hepatitis o SIDA, enfermedades crónicas que evolucionen a una incapacidad laboral como sordera o incapacidades físicas o psíquicas para el tipo de trabajo solicitado. Los derechos humanos quedan asegurados con la figura del Raonador del Ciutadà, que es una institución independiente de cualquier otra que tiene como misión la defensa y la protección de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución, la vigilancia del cumplimiento y la defensa de los derechos reconocidos en los convenios internacionales firmados y ratificados por el Principado de Andorra en los términos que establece la ley, en particular sobre los derechos de los niños, de las personas con discapacidad, y también la lucha contra la discriminación de todo tipo y contra las actitudes racistas, xenófobas, antisemitas e intolerantes. Organización territorial. Andorra se divide territorialmente en 7 parroquias, primer y único nivel político-administrativo del país. Aún así, hay subdivisiones territoriales, las parroquias de Ordino, La Massana y San Julián de Loria se dividen en quarts, y la parroquia de Canillo en Beinacs. Parroquias. Las parroquias toman el nombre de su capital y el orden protocolario es Canillo. Fronteriza con Francia. Encamp. Fronteriza con Francia y España. Ordino. Fronteriza con Francia. La Massana. Fronteriza con Francia y España. Andorra la Vieja. Parroquia más poblada y fronteriza con España. Su ciudad principal es la capital del país. San Julián de Loria. Fronteriza con España. Escaldes-Engordany. Fronteriza con España. Es la más reciente, al haberse formado en junio de 1978. Embajadas y consulados. Embajadas. Consulado. Geografía. Se sitúa mayoritariamente en la península ibérica, con la excepción de la Solana que vierte aguas al río Arieje, afluente del Garona, que desemboca en Burdeos. La superficie de Andorra, englobada en la península ibérica, es de 468 kilómetros cuadrados. Su relieve es montañoso, con 65 picos de más de 2.500 m de altitud. La montaña más alta es el pico de Comapedrosa que, con una altitud de 2.946 msnm, está situado en la cordillera de los Pirineos, enclavado entre la frontera de España y Francia.
Es una región de escarpados picos montañosos y estrechos valles por donde fluyen numerosos cursos de agua que se unen para formar los tres ríos principales, el río Valira del Norte, el río Valira de Oriente y el río Gran Valira. Hay grandes extensiones boscosas de pinos y abedules debido al clima mediterráneo de alta montaña del que goza el país. En 2004, el Valle de Madriu-Perafita Claror fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Clima. Andorra cuenta con un clima mediterráneo y oceánico de alta montaña, en el que las temperaturas en invierno son frías y en verano, suaves. Se producen variaciones en el clima dependiendo de la altitud y la orientación. El Principado tiene un porcentaje elevado de días soleados y el clima es algo húmedo. La media de las mínimas anuales es de menos 11 grados y la de las máximas es de 24 grados. Las precipitaciones más abundantes se producen durante el otoño mientras que en invierno son, sobre todo, de nieve. Se puede definir un modelo global caracterizado por lluvias convectivas y abundantes durante la primavera y el verano, que pueden durar hasta el otoño. En invierno, sin embargo, es menos lluvioso, excepto en las tierras altas, sometidas a la influencia de los frentes del Atlántico, lo que explica la gran cantidad de nieve que cae en las montañas andorranas. El régimen de temperaturas se caracteriza, a grandes rasgos, por un verano templado y un invierno largo y frío, de acuerdo con la condición montañosa del Principado. Relieve. Este pequeño país se caracteriza por sus cumbres de materiales paleozoicos, que se elevan por encima de los 2.600 msnm y llegan a un máximo de 2.946 msnm en el pico de Coma Pedrosa, cerca del Pla del Estany y en la frontera hispano-francesa. La actividad humana se centra en el valle transversal noreste-suroeste, que a partir del puerto de Envalira, con 2.408 msnm, desciende hasta los 840 msnm, cuando el río Valira entra en España. Vegetación. Los bosques ocupan 2/5 del territorio, distribuidos en 3 pisos altitudinales, hasta los 1.200 metros, destacan la encina y el roble, hasta los 1.600 a 1.700 metros, predomina el pino silvestre, y hasta los 2.200 a 2.300 metros, abunda el pino negro, sustituido en las cumbres por los prados alpinos. En la parroquia de La Massana está el bosque de Arinsal, una de las masas forestales más importantes de Andorra. Su flor típica es la grandalla. Hidrografía. El país es cruzado por los 3 ríos principales. El Valira de Oriente nace en la parte más oriental, tiene un recorrido de 23 kilómetros y pasa por las ciudades de Canillo y Encamp, confluyendo con el río Valira del Norte, que nace en los lagos de Tristaina. Tiene un recorrido de 14 kilómetros y pasa por la ciudad de Ordino y La Massana para finalmente, en la ciudad de Escaldes-Engordany, confluir ambos ríos y formar el Gran Valira, con un recorrido de 11,6 kilómetros y un caudal anual medio de 13 m superíndice 3/s. Este último, en su descenso hacia el sur, acaba desembocando en el río Segre que, a su vez, es afluente del Ebro. Andorra tiene más de 60 lagos. Los más representativos son el lago de Juclar, cuya superficie es la más extensa de todos los lagos del Principado con 21 hectáreas y que, durante la época estival y por la consecuente falta de agua, puede avistarse como 3 lagos diferentes, aunque en realidad es el mismo, el lago de Eleilla con 13 hectáreas, el estanque de Engolasters con 7 hectáreas y los 3 lagos de Tristaina. Demografía y sociedad. Población. La población de Andorra en 2022 era de 79.877 habitantes. En 2008 era de 84.484 habitantes, de los cuales 31.636 eran andorranos, 27.300 españoles, 13.794 portugueses, 5.214 franceses y 6.540 de otras nacionalidades. Debido a una política voluntaria de carácter restrictivo para adquirir la nacionalidad, en 1998, última fecha de la que se tiene información de todos los habitantes con nacionalidad andorrana, solo el 53,1% habían nacido en Andorra. Aún así,
el número total de ciudadanos andorranos ha crecido significativamente en los últimos 10 años. En 1998, solo representaban el 24,5% de la población total y en la actualidad, ya son mayoría relativa. Por el contrario, el número absoluto de ciudadanos españoles en 2008 era ligeramente menor que el número de 1998, pero su porcentaje con respecto de la población total ha disminuido significativamente del 48,4% al 32,8%, y hoy constituyen la primera minoría del país, junto con portugueses y franceses como los otros grupos principales. En conjunto, los ciudadanos que no disponen de la nacionalidad andorrana son mayoritarios pero no tienen derecho a voto en las elecciones comunales, ni tampoco pueden ser presidentes. En cuanto a las parroquias, la más poblada es Andorra la Vieja, con una población de 24.678 habitantes en 2008, seguida de Escaldes-Engordany con 16.714, Encamp con 14.234, San Julián de Loria con 9.652, La Massana 9.636, Canillo 5.625 y Ordino con solo 3.945 habitantes, siendo la menos poblada. La tasa de crecimiento demográfico es más alta que las de la mayoría de los estados europeos, en 2008 se estimaba en el 2% anual. Esta tasa de crecimiento demográfico es debida a una tasa de natalidad, estimada en 2008, de 10,6 por cada 1.000 habitantes, una tasa de mortalidad de 5,6 por cada 1.000 habitantes, y una altísima tasa neta de migración de 14 migrants por cada 1.000 habitantes. La tasa de crecimiento anual había llegado a un máximo histórico del 7,7% en 2003, seguida del 6,4% en 2004, siendo Canillo la parroquia con la tasa más elevada. La esperanza de vida de los andorranos es la segunda más alta del mundo, estimada en 91,2 años. La tasa de fertilidad es de 1,32 hijos por mujer. En cuanto a la pirámide de edades, el 15,5% de los andorranos en 2008 tenían menos de 14 años, el 72,5% entre 15 y 64 años, y el 12% tenían 65 o más años. La media de edad de los residentes andorranos es de 38,8 años. Idiomas. El idioma oficial de Andorra es el catalán, es el único estado que lo tiene como único idioma oficial. Aunque la realidad lingüística es el resultado de la gran transformación demográfica que ha vivido el país desde la segunda mitad del siglo XX, en 1940 las personas extranjeras residentes en el país representaban solo el 17%, en 1989 representaban el 75,7%, máximo histórico, y en 2007 son alrededor del 65%. También suele oírse el francés, dada la situación fronteriza del Principado. Recientemente ha habido un incremento significativo de la población de habla portuguesa. De acuerdo con el Servicio de Política Lingüística del Gobierno andorrano, el catalán es la lengua materna del 49,4% de la población de nacionalidad andorrana, pero solo el 29,9% de la población total lo utiliza. Por el contrario, el español es la lengua materna más extendida entre la población del Principado. A pesar del crecimiento de la población de nacionalidades andorrana y portuguesa, el 43,4% declaró que el español es su lengua materna. El estudio muestra que en los últimos años se ha producido un deterioro de la posición de la lengua catalana en favor del español. En cuanto a la alfabetización, el 100% de los ciudadanos saben leer y escribir. El español es la lengua que ocupa el primer lugar respecto a la proporción de la población alfabetizada, seguida del francés, y en tercer lugar el catalán. Según un estudio de 2018 del Servicio de Política Lingüística del Gobierno de Andorra, los idiomas más comunes en Andorra son: religión. A pesar de que no hay ninguna religión oficial, la Constitución hace una mención explícita de la Iglesia Católica, a la cual garantiza el ejercicio libre y público de sus actividades y el mantenimiento de las relaciones de colaboración especial con el Estado, de acuerdo con la tradición andorrana.
aunque también establece la libertad religiosa. Nótese también que uno de los copríncipes del Principado es el obispo católico de la SEO de Urgel, y que la celebración religiosa del 8 de septiembre, de la Virgen de Merichel es fiesta nacional. Se estima que el 95% de la población andorrana profesa el cristianismo, entre sus denominaciones está el catolicismo, el protestantismo, el mormonismo y los testigos de Jehová. Otras religiones que se practican son el Islam, por los 2.000 inmigrantes norteafricanos establecidos, y el hinduismo. La población de Andorra es predominantemente católica, su patrona es Nuestra Señora de Merichel. Si bien no es una religión oficial del microestado, la Constitución reconoce una relación especial con la Iglesia Católica, y le da algunos privilegios. Otras denominaciones cristianas incluyen la Iglesia Anglicana, la Iglesia de Unificación, la Iglesia Nueva Apostólica y los Testigos de Jehová. La pequeña comunidad musulmana está compuesta principalmente por inmigrantes del norte de África. Hay una pequeña comunidad de hindúes y bahá'ís, y aproximadamente 100 judíos viven en Andorra. Sanidad. La sanidad en el país forma parte de la red pública y se accede a través de la afiliación a la seguridad social llamada Caja Andorrana Seguridad Social. Hay solo un hospital, el Hospital Nuestra Señora de Merichel, en Escaldes-Engordany y 11 centros de salud repartidos por las principales poblaciones. Andorra tiene convenios con la Generalidad de Cataluña en materia sanitaria. En el año 2010 se firmó un nuevo acuerdo para compartir servicios sanitarios, de emergencias e historias clínicas para coordinar la derivación de pacientes del Alto Urgel al Principado y pacientes de Andorra a Cataluña. Además, el acuerdo también permite a los andorranos acceder a la tarjeta sanitaria europea y el Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña. Los tratamientos sanitarios en Andorra son asumidos íntegramente por los ciudadanos, si bien el Estado les garantiza la devolución del 75% del importe si gozan de cobertura sanitaria. El resto debe pagarlo el afectado o bien un seguro médico que tenga contratado. El coste de estos ronda los 60 euros al mes. Economía. Andorra no es un miembro de pleno derecho en la Unión Europea pero, desde 1990, goza de una relación especial y es tratado como si fuera parte de ella para el comercio en bienes manufacturados y como no miembro de la UE para los productos agrícolas. Tradicionalmente Andorra ha sido un país agrícola y ganadero aunque, desde la década de los 50, el sector primario ha ido perdiendo importancia. La producción agrícola está limitada, ya que solo el 2% de la tierra es cultivable, plantándose tabaco en la casi totalidad de sus campos, y la principal actividad ganadera es la crianza bovina y equina, basadas en un sistema de explotación extensivo. En el sector secundario predominan las industrias de transformación e industrias primarias. Actualmente el sector terciario representa, según estimaciones, el 80% del PIB andorrano, siendo el turismo el sostén principal de la economía andorrana. 9 millones de personas la visitan anualmente, atraídas por su condición de paraíso fiscal, sus estaciones de esquí y el diferencial de precios en el comercio respecto de los países vecinos, aunque este último se ha erosionado recientemente mientras las economías francesa y española se han abierto, proporcionando una disponibilidad más amplia de bienes y tarifas más bajas. En el año 2005, el país recibió a 11.049.490 visitantes de los cuales 2.418.409 eran turistas y 8.631.081 excursionistas. Del total de visitantes, el 57,2% eran españoles, el 39,8% franceses y solo un 3,0% venían de otros países. El sector financiero, constituido por 5 entidades bancarias pertenecientes a la Asociación de Bancos Andorranos que, a su vez, es miembro de la Federación Bancaria de la Unión Europea, también contribuye sustancialmente a la economía gracias al secreto bancario. Debido a la presión ejercida por Nicolas Sarkozy, que amenazó con dimitir como jefe de Estado andorrano si Andorra continuaba considerada paraíso fiscal, el 10 de marzo de 2009, el gobierno andorrano firmó la Declaración de París con Francia para,
en la cumbre londinense del G20, dejar de ser considerado paraíso fiscal por la OCDE. Andorra, por el momento, ha firmado tratados de intercambio de información fiscal con Austria, Mónaco, Liechtenstein, San Marino, Francia, Bélgica, Argentina, Países Bajos, Portugal y España. Sin embargo, no ha firmado el acuerdo de 28 de octubre de 2014 del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria, auspiciado por el llamado G5 y avalado por la OCDE. Los agentes sociales son organizaciones sindicales. En diciembre de 2008, el número de asalariados era de 40.694. SAT. USDA. Organizaciones empresariales. CEA. PYME. Moneda. Andorra ha carecido históricamente de moneda oficial. Hasta la introducción del euro en España y Francia, la peseta española y el franco francés fueron de facto las monedas usadas allí. A partir de 2002, el euro se convirtió, también de facto, en la moneda andorrana. En 2011 se firmó un acuerdo monetario que le permitiría a Andorra usar el euro de manera oficial así como acuñar sus propias monedas de euro desde el 1 de julio de 2013. Este acuerdo dependía de la ratificación andorrana, la cual sucedió en abril de 2012, momento en que entró en vigor. En octubre de 2012 las autoridades andorranas pospusieron la emisión de monedas en euro hasta 2014, año en el que finalmente fue emitida la primera serie. Tradicionalmente Andorra emitía monedas denominadas dinars, que no tenían curso legal sino que eran con fines de coleccionismo. Estas monedas podrán seguir siendo emitidas. La supervisión de los bancos andorranos y demás entidades financieras corresponde a la Autoridad Financiera Andorrana, creado en 1989. Espacio Schengen. Andorra no forma parte del acuerdo Schengen firmado por 26 países. Esto implica que para acceder al Principado se deben cumplir una serie de requisitos para superar los controles fronterizos. Si el origen del visitante es de fuera de la Unión Europea deberá solicitar una visa para poder acceder al país. La persona que esté interesada en entrar en Andorra deberá solicitar una visa de entrada múltiple a territorio europeo. Esto es debido a que si se visita territorio andorrano se estará abandonando la Unión Europea, y necesitará otro visado de entrada a España o Francia para abandonar el país, ya que Andorra no posee vuelos directos y la entrada debe hacerse desde uno de los países vecinos. Cabe destacar que la mayor parte de la actividad fronteriza está relacionada con el control de mercancías que entran a territorio europeo. Para las personas pertenecientes a territorios adheridos al acuerdo Schengen que deseen entrar en Andorra no les será necesario ningún tipo de visado. Solo será necesario cuando la persona realice largas estancias en el Principado de Andorra, normalmente superiores a 90 días. Fiscalidad. El Principado de Andorra dejó de ser considerado un paraíso fiscal con la introducción de impuestos en su país como el impuesto general indirecto, el impuesto de sociedades y el impuesto de la renta de las personas físicas. El impuesto general indirecto se estableció en Andorra en el año 2013 y el tipo general aplicado es del 4,5%. El impuesto de sociedades grava las ganancias obtenidas por las empresas andorranas a un tipo máximo del 10%. Uno de los puntos más interesantes es que la distribución de dividendos está totalmente exenta de impuestos. Por último, el impuesto de renta sobre las personas físicas, grava las ganancias obtenidas mundialmente por las personas físicas residentes en Andorra. Los primeros 24.000 € obtenidos están totalmente exentos y el tipo impositivo máximo de este impuesto está establecido en el 10%. Infraestructura. Transportes. Andorra se comunica con el exterior a través de las vías terrestres. No dispone de ferrocarril, metro o aeropuertos, pero tiene una infraestructura de carreteras lo bastante amplia para poder cubrir la mayor parte del país. Actualmente están en curso diversas obras en infraestructuras viarias como, por ejemplo, la ampliación de carriles en las carreteras principales, la supresión de puntos negros en la red viaria y la construcción de varios túneles,
de los cuales se han iniciado trabajos en el túnel de los dos Valiras. También es posible acceder al Principado con las líneas regulares de autobús, que conectan Andorra con prácticamente cualquier punto de Europa o a través de los helipuertos que hay en Andorra la Vieja y en la Massana. Obviamente no dispone de accesos por mar, ni tampoco ningún río navegable. Telecomunicaciones. La primera emisora de radio comercial en emitir desde Andorra fue Radio Andorra, que estuvo en activo desde 1939 hasta 1981. El 12 de octubre de 1989, el Consell General estableció la radio y la televisión como servicios públicos esenciales al crear la entidad gestora Horta, convirtiéndose, el 13 de abril de 2000, en la Sociedad Pública Radio y Televisió de Andorra, S.A. En 1990 se fundó la Radio Pública Radio Nacional de Andorra. En 1998, operaban 15 emisoras FM y el número de aparatos de radio en 1997 era de 16.000. Como canal de televisión autóctono únicamente existe la cadena pública nacional Andorra Televisión, creada en 1995, aunque el gobierno promueve la emisión de canales internacionales dentro del Principado. Las primeras emisiones analógicas de televisión fueron con las cadenas españolas TVE1, TVE2 y TV3 y las francesas TF1, France 2 y France 3, aunque en años posteriores, y aún emitiendo en analógico, se fueron introduciendo el canal catalán Canal 33, la cadena Antena 3 y la francesa M6. Con la llegada de la TDT, el 25 de septiembre de 2007, la oferta televisiva se amplió con cadenas españolas como 4, Telecinco, La Sexta, el canal 3/24, el canal francés NERJ12, la portuguesa RTP, la estadounidense CNN International, la británica BBC World y el franco-alemán Arte. Actualmente de manera gratuita solo se emite el TDT con canales andorranos, franceses, españoles, internacionales y algunos regionales como TV3. No obstante, se ofrecen numerosos paquetes con una variedad inmensa de canales, entre ellos los paquetes de Movistar Plus y el proveedor de telefonía fija, móvil, internet y televisión por suscripción es Andorra Telecom. La red telefónica está compuesta por conexiones de enlaces de radio con microondas entre centrales para las conexiones locales, y circuitos terrestres hacia España y Francia para las comunicaciones internacionales. Andorra Telecom dispone en la actualidad de 3 enlaces internacionales, uno hacia Francia con Orange y 2 hacia España con Telefónica Global Solutions y GTT Communications. Desde 2014 una red FTTH cubre el 100% de los hogares andorranos, ofreciendo hasta 1 Gbps simétrico. En 2014 se llevó a cabo la desconexión total de la DSL en el territorio y en 2016 se terminó de desinstalar la antigua red de cobre, ya sin uso tras la sustitución por la red de fibra óptica. El acceso a Internet está considerado derecho universal desde 2011. Andorra no está incluido dentro del roaming europeo gratuito. En el caso de usuarios españoles, el simple envío de un vídeo mediante WhatsApp puede tener un coste de 30 euros. El coste de un solo MB puede llegar a 12 euros en algunos operadores, siendo Movistar el más económico, con 3 GB por 9 euros diarios. Las alternativas de ahorro pueden ser adquirir tarjetas sin prepago de Andorra Telecom o bien SIM específicas o internacionales. El servicio de correo es atendido por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos desde 1928, y la Poste desde 1931. En 2004, se introdujeron los códigos postales según el orden protocolario de las parroquias. Canillo, ad 100. Encamp, ad 200. Ordino, ad 300. La Massana, ad 400. Andorra la Vieja, ad 500. San Julián de Loria, ad 600. Escaldes-Engordany, ad 700. Cultura. La Biblioteca Nacional y los Archivos Nacionales fueron creados en 1974 y 1975 respectivamente, y se localizan en la capital. Además existen varios museos,
Casa Rull en Sisponi, la Farga Rosell en la Massana, y el Centro de Interpretación Andorra Románica en Pal, el Museo Viladomat, el Museo de Maquetas de Arte Románico y el Museo del Perfume en Escaldes en Gordani, el Museo de Miniaturas de Nicolai Siadristi, la Casa de Areny Plandolit y el Museo Postal de Andorra en Ordino, el Museo Nacional del Automóvil en Encamp, la Casa de Laval, con una sección dedicada a la filatelia y numismática, en Andorra la Vieja y el Museo del Tabaco en San Julián de Loria. Educación. En Andorra conviven 3 sistemas educativos con centros de educación primaria, secundaria y formación profesional. Andorrano. Dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Juventud. Español. Dependiente del Ministerio de Educación de España. Francés. Dependiente del Ministerio de Educación Nacional de Francia. Además de la oferta pública, hay que añadir la existencia de 2 centros congregacionales que se rigen por el sistema español, aunque mayoritariamente imparten las clases en catalán, promoviendo, también, el uso del francés y el español. Para el curso escolar 2005 a 2006, en el sistema francés estaban inscritos 3.636 alumnos, en el andorrano 3.612, y en el español 3.541. En 1997 se fundó la Universidad de Andorra, de carácter público y que tiene firmados convenios de colaboración con diversas universidades españolas y francesas. Esta universidad se compone de 3 centros. Escuela de Enfermería. Se imparte la carrera de Enfermería. Escuela de Informática y Gestión. Se imparten las carreras de Administración de Empresas, Ciencias de la Educación e Informática. Centro de Estudios Virtuales. Se imparten asignaturas virtuales, estudios de primero o segundo ciclo, postgrados y cursos de actualización. Centro de Enseñanza Profesional de Aixobal, situado en San Julián de Loria. Durante los meses de verano organiza la Universidad de Verano, cuyo actual presidente de honor es Juan Goitisolo, relevando, en el 2006, a José Luis San Pedro. Arquitectura. Andorra cuenta con un gran número de monumentos románicos. La iglesia de Santa Coloma, construida entre los siglos IX y XDC, es una de las pocas iglesias románicas del mundo con campanario cilíndrico, fechado en el siglo XII. Literatura. La literatura andorrana tiene sus orígenes en el siglo XVIII. Antoni Faete i Rosell escribió un libro sobre la historia, el gobierno y los usos y costumbres de Andorra llamado Manual d'Ailles de las Valls Neustras de Andorra en 1748. Esta obra también contiene los documentos de Carlomagno y Ludovico Pío. Actualmente el original se conserva en la Casa Fiterriba, de Ordino, aunque existe una copia en el armario de las 7 llaves de la Casa de Laval y otra en los archivos del Obispado de la Seo de Urgel. Posteriormente, en 1763, el párroco Antoni Puig escribió el Politar Andorra, obra donde se describen los privilegios del Principado y las atribuciones de las autoridades. El poeta Jacinto Verdaguer se inspiró, en parte, con el Valle de Seturia para su obra Canigó, publicada en 1886. Como autores de literatura contemporánea se pueden citar a Antoni Morell i Mora, Albert Salvador y Miras, Teresa Colom y Pichi Albert Villaró y Boix, participando algunos de estos escritores en la edición del 2007 de la Feria del Libro de Frankfurt. Asimismo, el gobierno andorrano, junto con editoriales catalanas, convoca anualmente el Premio Carlomagno y, desde 2007, el Premio Ramon Llull. Música. El evento más importante en la vida cultural andorrana es el Festival Internacional de Jazz de Escaldes en Gordani, celebrado durante el mes de julio, donde intérpretes como Miles Davis, Fats Domino y B.B. King han participado. En el Auditorio Nacional de Andorra, ubicado en Ordino, se celebra el Festival Internacional Narciso Yepes, dedicado a la música clásica y al jazz. En la capital, durante las noches de los jueves de julio y agosto, también se realiza el The House de Rock, donde grupos locales y, puntualmente, españoles, ofrecen conciertos al público asistente. La Asociación Centre de la Cultura Catalana organiza,
desde 1999, el premio Carles Sabater eligiendo a la mejor canción en catalán del año. La Orquesta Nacional de Cámara de Andorra, dirigida y fundada en 1992 por el violinista Gerard Claret, celebra un certamen de canto con fama internacional, avalado por Montserrat Caballé, además de haber ofrecido conciertos en España, Francia y Bélgica y participar regularmente en los ciclos del Palacio de la Música Catalana. La música tradicional andorrana, relacionada con la de otras regiones pirenaicas, cuenta con danzas características como la marracha, recopiladas por la folclorista Palmira Jaqueti y Sant. En 1968 Andorra participó, por primera vez, en el Festival Internacional de Cancao, representada por Romuald, con la canción Le Brut des Veigs. En 1969 volvió a representar dicho artista al país, con la canción Tous les printemps du monde. En 1970 lo hizo la cantante Rosa Morena con el tema Como un pájaro, la cual, obtuvo el premio de la crítica de Río de Janeiro. En 2004, Andorra participó, por primera vez, en el Festival de la Canción de Eurovisión representada por Marta Roure. Este hecho atrajo la atención de los medios de comunicación de Cataluña, ya que fue la primera canción entonada en catalán. La canción fue eliminada en la semifinal, así como las composiciones del 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Fiestas oficiales. Los días festivos son de cumplimiento obligatorio, retribuidos y no recuperables para las industrias en general, oficinas, establecimientos bancarios, peluquerías, transporte y distribución de mercancías y servicios no relacionados directamente con el turismo. Desde el 2009, cuando el 14 de marzo coincide con sábado, el gobierno andorrano permite abrir a las empresas dedicadas al comercio, lo cual origina protestas por parte de sindicatos, asociaciones o, en el caso de 2009, del Común de Andorra la Vieja. Deporte. Juegos de los Pequeños Estados de Europa. Andorra fue sede, en 1991 y 2005, de los Juegos de los Pequeños Estados de Europa, competición que al amparo del COI se organiza para países europeos con menos de 1 millón de habitantes. Baloncesto. En la temporada 1991 a 92, el Básquet Club Andorra consigue el ascenso a la Liga ACB, de la mano del entrenador Edu Torres. El equipo descendió de la máxima categoría en 1996. En la temporada 2014 a 15, el Básquet Club Andorra vuelve a conseguir el ascenso a la Liga ACB. Andorra ha alcanzado cuartos de final en las campañas 1994 a 95, 2016 a 17 y 2017 a 18. El mejor jugador andorrano de baloncesto de la historia es el base Quino Colom. Deportes de invierno. El deporte nacional es el esquí. La capital, Andorra la Vieja, intentó ser sede de los Juegos Olímpicos de Invierno del 2010, pero no se clasificó para la final. También se estudió una candidatura conjunta con Zaragoza para los Juegos del 2018. El Principado también albergó etapas de Pirena, una competición de Massing iniciada en 1990. Andorra tiene dos dominios esquiables formados por la unión de varias estaciones de esquí, y un complejo destinado al ocio donde se puede practicar esquí de fondo. Grand Valira. Surgida de la fusión de Pas de la Casa Grau Roig y Soldeu el Tartar. La pista Abet, situada en el pueblo de Soldeu, alberga pruebas internacionales de esquí como la Copa del Mundo de Esquí Alpino. Valnord. Surgida de la alianza entre las estaciones de esquí de Pal, Arinsal y Ordino Arcalis. Naturlandia. Ubicado en la zona de la Rabasa, con una cota máxima de 2160 msnm y una cota mínima de 1960 msnm. Tiene 15 kilómetros de pistas marcadas, distribuidos en 5 pistas de diferente dificultad. Fútbol. La Federación Andorrana de Fútbol organiza la Liga de Fútbol en el Principado con Primera y Segunda División, así como la Copa Constitución y la Supercopa, donde se enfrentan el campeón de Liga y de Copa. El ganador de Primera juega la ronda previa de la Liga de Campeones de la UEFA.
Los partidos se juegan en el campo comunal de Andorra la Vieja. La selección de fútbol participa en competiciones oficiales, aunque nunca ha estado en ningún Mundial ni Eurocopa. Siempre fue considerada una de las peores selecciones de Europa y del mundo, sin embargo en los últimos años ha tenido un progreso destacable. El Fútbol Club Andorra juega en segunda división en la Liga Española de Fútbol al estar inscrito en la Real Federación Española de Fútbol. Fútbol Sala. La Liga Andorrana de Fútbol Sala está dividida en dos categorías, y el campeón de primera división juega la fase previa de la Copa de la UEFA de Fútbol Sala. El Fútbol Club Andorra tiene una sección de Fútbol Sala, cuyo equipo es el Butagaz Andorra, que milita en la División de Plata española. Ciclismo. En 1993, el equipo de ciclismo Festina cambió su domicilio social al Principado y hasta 2001, año de su desaparición, participó en varias ediciones del Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta Ciclista a España. Melcior Mauri impulsó el equipo Andorra Grand Valira. Hockey sobre patines. Andorra posee una selección de hockey sobre patines, que compite desde 1990. En general compite en el Campeonato Mundial B, después de la generación de dos divisiones del Campeonato Mundial de Hockey sobre patines masculino. Obtuvo el Campeonato Mundial B de Hockey sobre patines en el año 2002, jugado en Montevideo, Uruguay y en 1992 como local. Un tercer puesto en el campeonato jugado en Macao y un cuarto lugar en 1998 y 1996. Otros deportes. Se podría decir que en Andorra se practican todos los deportes. Aparte del ciclismo, el fútbol y el baloncesto también es muy popular el rugby con la selección de rugby de Andorra, el balonmano con el Balonmano Club Concordia, la natación, el judo, la gimnasia, el voleibol y muchos más. Motor. Dentro de los deportes de motor, uno de los practicados son los rallies. La prueba más emblemática es el Rally Andorra que se celebra desde los años 1970. Dentro de esta disciplina los pilotos más destacados son, Gerard de la Casa, Ferran Font, Joan Carchat, Ferran Urteru, Carles Santacreu, Joan Baenis o Albert Llovera.